Olga, buenos días, ¿cómo estás? Vamos a Julián, iniciar esta nueva coincidencia clínica. nueva coincidencia, Julián, un gusto poderte saludar. Hoy definitivamente por la ropa de cada uno sí se nota que estamos en dos climas distintos. Yo estoy con mucho calor en Barranquilla y tú estás un poco más cubierto en Medellín en este momento. Así es. Bien, Julián, hablábamos antes de grabar y cuando nos ponemos de acuerdo en qué podemos conversar en estas coincidencias, eh, acordamos un ejemplo clínico que muestra este elemento como delicado y complejo de la relación terapéutica a partir de algo que fue una experiencia particularmente que me sucedió a mí. Bien, el vínculo terapéutico o la relación terapéutica es central en todo proceso de acompañamiento y de poder como eh, estar allí junto a esta persona que llega a consulta para poder transformar su dolor o para poder afrontar una experiencia. Pero entonces hay ocasiones, que fue lo que me pasó a mí, que ese vínculo terapéutico, la persona, el paciente, en este caso que voy a dar, fue el paciente, un hombre, ¿sí? Empezó a sentir que estaba enamorado de mí. Bien, en algunos lo habló en consulta. Afortunadamente, yo creo que el tema de la relación, del vínculo, nos permitía decir que él dijera: yo estoy sintiendo esto, a mí me pasa esto. En un inicio de esas conversaciones, lo llevábamos en el marco de la terapia a la comprensión de qué era lo que él estaba intentando depositar en mí, desde dónde era que realmente sentía esa sensación de enamoramiento, cómo eso de alguna manera era un reflejo de sus experiencias por fuera de terapia, ¿no? De la manera en que establecía los vínculos, de la forma en que fantaseaba sobre algunas cosas. Sin embargo, Julián, te contaba ahorita que fue realmente eh, tan repetitivo, y se volvió un nudo tan difícil de desarmar, porque él, en vez de mirar esta sensación de enamoramiento como parte del vínculo y como parte de su proceso completo, se concentró mucho en querer de alguna manera conquistarme, ¿sí? Entonces, flores, y me dijo: te iba a traer flores, pero me dio pena, te iba a traer chocolates, pero me dio pena, ¿sí? Es decir, era como parte de su proceso de conquistar. Yo ponía el límite, yo le decía: mira, estás manejando esto de esta manera, vamos a mirarlo en el marco de la relación terapéutica. Y bueno, lo que ya conté nuevamente, y eso se anudaba cada vez más, llegando al punto en el que recibía yo no contestaba, pero habían llamadas perdidas a medianoche, mensajes de esta persona de pronto en una fiesta o en alguna actividad, no sé, tomando licor, borracho, 2 de la mañana, mensajes, ¿no? De una persona despechada porque está enamorado y no es correspondido, y cada vez eso fue en aumento. La terapia se suspende y esa interacción intentó continuarla hasta que, en definitiva, por un tema ya casi que de seguridad mía, mi sensación ya era de riesgo, me tocó realmente suspender toda posibilidad de recibir mensajes y que eso no pudiera, que no tuviera acceso, ¿no? Como a mí de alguna forma, porque ya se estaba volviendo en algo muy delicado. Entonces, este es el ejemplo clínico. Me ha pasado una sola vez en la vida, te lo dije, ¿sí? Y es esta la situación que hoy pongo aquí sobre la mesa para que conversemos. Claro que sí. Mira, me parece un ejemplo muy pertinente que pasó años atrás y ya mirando a la distancia, como cuál es la idea que tú tienes, porque comenzaste hablando del vínculo terapéutico.
Y desde esa perspectiva es que podemos sacar algún provecho a esa situación pesada para ti. Desde allí yo te comentaba también que desde el enfoque en el que yo trabajo, hay un autor que me gusta mucho que se llama Irving Yalom, y él tiene una frase que todos los que trabajamos desde este enfoque vemos como central, y es: lo que sana es el vínculo, ¿no? Y lo que sucede en el marco de la relación terapéutica es de alguna manera como una muestra de cómo esta persona maneja su realidad y se vincula por fuera del consultorio. Bien, entonces ese espacio de vínculo terapéutico es el espacio de aprendizaje, de descubrimiento, de cambio. Y yo estoy convencida, Julián, de que tanto terapeuta como paciente viven un proceso de transformación en cada momento de la terapia, ¿sí? En este caso particular, yo creo que este caso particular no me quitó o no me asustó frente a esto de creer y confiar en que el vínculo es fundamental en el proceso terapéutico, ¿sí? Ni me llevó a limitar de alguna manera la forma como me relaciono con mis pacientes, que es cercana, pero por cercana no me refiero pues ya a filial, pero sí una relación cercana, nos podemos reír en consulta, es decir, es un espacio de dos personas conversando, ¿no? Y donde la una pues se permite explorar sus emociones siendo acompañado por otra, pero no cambié esa percepción a partir de la situación que te cuento. De acuerdo, Olga. Yo voy a utilizar una expresión que es absolutamente fundamental en la clínica psicoanalítica, que ya lo bien conoce. Eso es importante decirlo. Este hombre brillante hizo muchas cosas en la Universidad de Stanford y terminó su vida renunciando a las clases y dedicándose a escribir. Y es muy bueno lo que él escribe. Esa palabra, ese concepto que es absolutamente fundamental para que haya tratamiento, tú lo dijiste, sin vínculo terapéutico no hay tratamiento posible, se llama transferencia. Entonces, voy a decir tres palabritas. Verbo infinitivo, transferir. Yo transfiero, tú transfieres, él transfiere. Así conjugamos el verbo. Y la acción del verbo es transferencia. Y voy a poner pues un ejemplo muy sencillo. Yo tengo una cuenta en Bancolombia y necesito hacer un pago. Entonces la aplicación me permite hacer una transferencia. ¿Cuál es el asunto al que hay que prestarle atención? Que algo, en este caso dinero, pasó de una cuenta a otra. Eso es una transferencia. Dejemos pues los ejemplos de la vida cotidiana y vamos a los asuntos de los que nos ocupamos profesionalmente. Hagámonos una pregunta sencilla. Vínculo terapéutico, transferencia, fundamento mismo del tratamiento, es decir, condición necesaria. Sin vínculo terapéutico, sin transferencia, no hay tratamiento posible. Voy a hacer una pregunta a ver qué se te ocurre proponer. ¿Transferencia de qué? En un tratamiento, ¿qué es
lo que se transfiere. ¿Me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando y estoy pensando y yo digo, Bueno. miércoles voy a fallar en la respuesta. Solo se me ocurre. No, 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 no. Se me ocurre porque No te, no manejo el psicoanálisis, como lo sabes, pero yo, eh, desde lo que he trabajado terapéuticamente, intentándolo nombrar, desde lo que he aprendido en estas coincidencias contigo, ¿sí? Podría pensarse que se transfiere aquello que se cuela en eso que se transfiere aquello que se ha reprimido de alguna manera, ¿no? Eso que no quiero observar en mí, lo pongo en el otro, que podría también denominarse en el marco de otra teoría una proyección también. Yo coloco en la otra persona con la que me estoy relacionando aquello que es mío, pero que yo no quiero observar, no, sino que eso ha sido sacado de la conciencia. ¿Acerté o fallé o cómo fue la evaluación? ¿Cuál es el temor a equivocarte si lo has dicho bien? Es Ay, es un eso. montón, imagínate fallar en una coincidencia con Julián. No me digas. Estoy molestando, No. Julián. Estoy molestando, estoy molestando. Sí. Bueno, mira, pues tú lo has dicho bien. Algo inconsciente, algo latente, algo que se ha reprimido, es el mecanismo, se transfiere. Voy a decirlo de otra manera. En cada sesión del tratamiento se pone en acto el surgimiento de algo inconsciente gracias a la transferencia. También se puede decir de otra manera, eh, uno como paciente alcanza a saber algo íntimo de su subjetividad. Recordemos pues que aquí lo que nos interesa es la realidad anímica. En esa realidad anímica existimos como sujeto y ese sujeto está atrapado en procesos inconscientes. Hay determinaciones inconscientes, pero eso no es evidente. Entonces, tú lo dijiste bien, aquello desalojado, aquello de lo que no queremos saber nada, aquello que preferiríamos olvidar, es lo que retorna en acto gracias a la transferencia. Entonces, hay dos maneras de acercarnos a la transferencia. Una, como en el ejemplo que acabas de poner, por la vía por la vía de los afectos, de las emociones. Yo prefiero decir pasiones. Y en este caso la pasión es amor, ¿sí? Que tiene una carga grande de deseo. Y de deseo, pues en el sentido sexual. Tú dijiste, intentaba conquistarme con flores, le daba pena llevar flores, Pero nombraba que caramelos. quería llevarlas. Y es eso, ¿no? No las Esto, llevo, pero digo que las quiero llevar. exactamente. Y esa era su fantasía, puesta en palabras, ¿sí? Entonces hay una posibilidad por la vía de las pasiones, de las emociones, de los sentimientos, como lo quieran nombrar. Hago una pequeña advertencia. Las pasiones no son puras. Las pasiones siempre están entremezcladas, entreveradas. El amor está entreverado con el odio, entremezclado con el odio. Eh, Dejemos ahí, por ahí. Con eso sería suficiente porque habría que hacer pues una cadena muy larga que conduzca del amor al odio y también del odio al amor, porque esto va
en una doble dirección, como vectores. La otra ruta, que es la verdaderamente interesante, la que va a producir efectos, lo dijiste bien, es la ruta del saber. Podemos saber algo, decía yo la vez pasada, de eso que Freud llama lo inconsciente. Es decir, cuando la represión se afloja, gracias a la palabra que se va diciendo sin pensar mucho lo que se dice, pues no solo aparece la transferencia, que eso es lo que hay que cuidar, lo que hay que sostener, lo que hay que soportar, lo que no podemos perder de vista. Y con la transferencia, ese saber de nuestras determinaciones inconscientes. Recordemos, de el inconsciente en el sentido más radical, real, pues poco vamos a saber. La tierra prometida que se ve por allá en la lejanía. Sí. Pero sí podemos saber algo de lo inconsciente. Entonces, lo importante es lo que tú comentabas. Uno ocupa un lugar, ¿cierto? Y desde ese lugar hace una función. Eh, Podemos decir, sí, somos testigos, acompañamos al paciente en un recorrido que no es fácil, intervenimos cuando el paciente se queda en silencio, hacemos comentarios, preguntamos y de vez en cuando hacemos interpretaciones que van a tener pues consecuencias, ¿cierto? Entonces, acá en el caso de esta persona, en la relación contigo, apareció el amor. Y ese amor es un amor verdadero, es un amor auténtico, ¿sí? Pero el amor no va dirigido a la persona de Olga. El amor tiene que ver con lo que podemos nombrar los primeros vínculos que establecemos con otro, para el caso pues la madre, no la mamá, sino la madre, el objeto madre, Sí. desde muy temprano. Y esos vínculos son fundamentales. Y allí, Sin ese Julián, vínculo, y perdóname que te interrumpa, porque pues para ubicar más en la vivencia de esta persona y con lo que estás diciendo, yo creo que es momento como decirte que aquí había una persona negada por completo a la aceptación de que en la vida hay restricciones, ¿sí? O sea, no hay restricciones. La vida siempre tiene que ser vivida de forma apasionada y plena, ¿no? Con desenfreno, con desenfado. Y había una discusión permanente con lo cotidiano, o sea, con el trámite cotidiano de tener que ir al trabajo, volver, era como visto como algo absolutamente vacío, ¿no? Y siempre había que ubicarse en el lado en el terreno de lo pasional, ¿no? Del exceso. O todo o nada, ¿bien? Y, y un elemento de querer como devorarse la vida. Y ahí cuando me hablas del vínculo con la madre, yo creo que eso posiblemente tiene mucho que ver, porque era esta búsqueda, ¿no? Eso lo encontramos, lo hablamos, se comprendió, te lo estoy diciendo porque lo comprendimos, no fue una interpretación que yo hice, fue una comprensión que tuvimos allí en estas conversaciones. Eh, y también era mostrar, bueno, ¿qué pasa en ti cuando, entre comillas, no sientes que estoy correspondiendo ese amor que tú sientes por mí, ¿no? Y ese nivel de sufrimiento
él sentía y la no aceptación de no poder acceder a aquello que iba a satisfacer un deseo. ¿Sí? Y esa sensación de frustración que no estaba dispuesto a aceptar. Te lo sentí necesario como hacerte esa ubicación también en la experiencia de esta persona, que era lo que pasaba. Olga, cuando el amor, esa pasión se desborda y esta persona no acepta límites, ¿cómo nombrarías esa situación? ¿Cómo nombraría a una persona que no acepta límites? Exactamente. No sabría, Julián, cómo la nombraría, cómo podría llamarse. Tú sabes, con toda Ay, seguridad sabes. seguro sí, pero Mi- vamos mi- a... Mira, ¿recuerdas la conversación anterior, la coincidencia clínica anterior? Sí, Eh, yo te decía, desde muy temprano en casa, en la casa de cada quien, estamos suponiendo, uno va aprendiendo a poner límites. Voy a sí, decirlo de otra manera. El deseo hay que regular. sí. Y yo me atrevo a afirmar y a sostener que la regulación del deseo es lo que llamamos castración. Ah, ok. Es decir, Ok. poner límites Sí, para que mi deseo no se desborde. sí. ¿Sí? Efectivamente, eso lo hablamos en la coincidencia pasada y me haces pensar entonces que este, desde allí podríamos nombrar, no sé, se puede decir así, Julián, una persona que no acepta esa castración o que esa, o que no, no, no fue castrado en términos de recibir límites en todo su proceso de desarrollo y de crecimiento y que obviamente no acepta ninguna restricción más adelante, ¿no? Ahí había un elemento y es que yo encontraba una característica y era cierta convicción de ser un ser humano en alguna medida superior al resto. Hay Mm, también un elemento de narcisismo, o sea, hay otros elementos como que eh, yo me merezco todo lo que haya, incluida mi terapeuta si me gusta, ¿no? O sea, yo me merezco todo lo que haya allí. Eh, el asunto es que la terapia no se pudo sostener porque fue una arremetida tan fuerte que no se logró llegar como a, a confrontar eso. Ya allí vienen unos elementos éticos y de autoprotección donde correspondía decir, bueno, no, o sea, toca realmente frenar porque se ha hecho el trabajo y la tarea de mostrar en terapia, pero en definitiva lo que llamas tú, ¿no? La no aceptación de los límites era tan marcada y tan fuerte que ya corría un riesgo, era yo. Entonces me tocó suspender el proceso de terapia. bueno, una aproximación clínica. Y volvemos otra vez al mundo griego. Pues tú acabas de aludir a Narciso, Uh -huh. al narcisismo, de ahí viene el concepto. Al narcisismo hay que ponerle límite, porque es autodestructivo. Uh -huh. Y la manera de ponerle límite al narcisismo consiste en poner esa capacidad de amar que tenemos los seres humanos en un objeto. Es decir, cuando todo el amor se vuelca sobre lo que llamamos yo, estamos en una situación primaria de narcisismo y eso es autodestructivo. Vale la pena recordar
el libro de las transformaciones, lo traducen como Metamorfosis de Ovidio, y buscar esa historia, pues absolutamente trágica, de la relación entre Eco y Narciso. Eso es bien, bien ilustrativo. Y la otra palabra que se me ocurrió, pues cuando decías antes, eh, ese desborde pasional, ese querer comerme el mundo, etcétera, tiene que ver con un dios oscuro que desde el Asia Menor llega a Atenas, llamado Dionisos. Y Dionisos está en el fundamento de la tragedia. Y la tragedia hace parte de las creencias religiosas de la ciudad de Atenas. Eh, pues yo no puedo dejar de recordar eh, un escrito que fue para mí muy conmovedor. Yo lo leí muy temprano, de Nietzsche, creo que es el trabajo doctoral, que se llama El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Y él juega ahí con lo apolíneo, el orden, y lo dionisíaco, el desborde. Olga, te hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando? Nos quedan 3 minutos. Olga, mira, ¿qué tal si dejamos planteado este tema al que le podemos sacar provecho? Para una próxima Es como coincidencia también. si tú haces una introducción hoy de un asunto que bien vale la pena seguir contemplando. Y allí entonces, Entonces, para dejar marcado, y ahora que hablas y nombras a Dionisio como en la base de la tragedia, eh, en alguna medida, porque yo no puedo ser como, eso no es una afirmación definitiva, ¿no? Pero en alguna medida, eh, eh, esta persona vivía su vida, había algún grado de disfrute en que su vida fuera una especie de tragedia, ¿no? A pesar de que se quejaba de eso, de lo difícil que era y de sentirse incomprendido y de que en todo momento estaba sobrepasando los límites, y de que lo que eso le significaba a nivel de su relación de pareja, a nivel laboral, todas las situaciones, eh, había un cierto nivel de disfrute de esa tragedia. ¿Bien? Como que eso otorgaba en alguna medida sentido porque la tragedia era muy apasionado vivir así, ¿no? Como de tragedia en tragedia, de alguna manera. Bien, entonces yo creo que sería un buen modo allí de marcar esto para continuar esta conversación en la próxima coincidencia. No sé qué te parece, cómo quisieras cerrar. no, Olga, me parece muy bien, porque ya te digo, el tema es un tema bien importante para entender lo que pasa en el vínculo terapéutico y lo que una transferencia pone en acto en cada sesión, en cada encuentro. Entonces, dejemos esto para la próxima coincidencia clínica. Vamos a continuar. Yo te agradezco mucho, que descanses, que estés bien. Gracias, Julián. Gracias, Julián. Y también para la próxima, ¿qué pasó en mí, no? ¿Qué pasó en mí al no poder continuar con este caso? Porque tampoco fue sencilla esa decisión, ¿no? Uno siempre tiene, o yo siempre tengo como ese deseo de poder realmente acompañar, pero al no ser posible, pues también sucedieron cosas en mí que sería chévere que pudiéramos conversar. ¿Te parece? Listo, Julián. Por supuesto. Gracias por esta coincidencia. Voy a parar la grabación.